Gary Taylor, de 26 años, fue acusado del asesinato de Market Taylor, ocurrido hace menos de 2 semanas en la avenida Wells. 2 hombres, una llamada, una calle tranquila en el norte de Memphis. Cerca del mediodía, todo parece normal. Sin ruidos, sin advertencias, nada que sugiera lo que está a punto de suceder. Un hombre baja de su furgoneta. Ve caras conocidas, personas conectadas a su mundo, su círculo, su vida. Así que camina hacia ellos. Sin dudar, sin miedo. Entonces aparecen las armas. Nunca logra regresar a esa furgoneta. Los disparos no se detienen cuando cae al suelo. Continúan, deliberados, excesivos. Y cuando termina, los responsables suben a su todoterreno y se marchan como si fuera algo rutinario. Porque para ellos, lo era. Esto no fue al azar. No fue mala suerte. Fue una trampa. La llamada que lo llevó hasta allí vino de alguien vinculado a su propia familia. Y eso es solo el principio. Un vecindario, una traición y una historia que se niega a terminar. Bienvenidos a este canal, donde no solo contamos lo que pasó, sino que nos aseguramos de que sientas cada detalle. Antes de seguir, quiero que dejes en los comentarios de dónde eres y me digas, ¿has vivido alguna vez en un lugar donde las calles tuvieran este tipo de tensión? Quiero escuchar tu historia. Hablemos. El norte de Memphis, donde la calle Seventh atraviesa un vecindario que ha visto más funerales que celebraciones, donde los solares baldíos se intercalan entre las casas como dientes faltantes, donde la avenida Wells es solo otra cuadra que la mayoría de la ciudad intenta olvidar. Para 2021, Memphis tenía más de 102 pandillas operando dentro de sus límites, con un estimado de 13.400 miembros. Y gran parte de esa actividad se concentraba aquí, en el lado norte de la ciudad, donde los jóvenes crecían rápido y la lealtad era la única moneda que importaba. De ese mundo surgieron 2 grupos que estarán en el centro de toda esta historia. El primero, TTG, que supuestamente significa Train to Go. El segundo, WDG, supuestamente Walk Down Gun. Ambos con raíces en la 7th Street. Ambos reclamando el mismo vecindario. Y para cuando esta historia llegue a su fin, ambos habrán enterrado a los suyos. Ahora conozcamos a Daniel Bates, más conocido en las calles y en el mundo de la música como Matt Critter. Nacido y criado en el norte de Memphis, un producto de la 7th Street. En octubre de 2022, consiguió lo que todo rapero del barrio sueña. Firmó con 1017 Records de Gucci Mane, uno de los sellos más reconocidos del hip hop. Matt Critter iba en ascenso. Una cara conocida, un nombre en crecimiento. El tipo de historia que la gente del vecindario señalaba y decía, ese podría ser yo. Pero todo ascenso tiene su sombra. Esa sombra también tenía nombre, Lord Davolo. Otro rapero, misma calle, mismo grupo, creciendo juntos. Eran tan cercanos que hacían música juntos. Un tema llamado Act Up que acumuló casi 500.000 de reproducciones. Eran hermanos en todo el sentido que las calles reconocen. Entonces algo se rompió entre ellos. Y cuando las cosas se rompen en la 7th Street, no lo hacen en silencio. A cada lado de esa ruptura estaban 2 hombres que cargaron el peso de la disputa de sus líderes. Del lado de Matt Critter, su mano derecha, conocido como Tidarius Miller o Tid, un afiliado a TTG. Del otro lado, Walk Down JD, cuyo nombre real era Jadarius Sanders, alineado con Lord Davolo y WDG. 2 hombres, 2 bandos, un vecindario desgarrado. Recuerden sus caras, porque al final de esta historia, ambos habrán muerto. Pero antes de toda esa guerra, antes de las mentiras, las amenazas y los disparos, estaba Market Taylor. Un hombre que no era rapero, ni general, ni siquiera era el objetivo de la disputa. Solo estaba conectado. Aquí está la dura verdad sobre historias como esta. Conocemos los nombres de los hombres que apretaron el gatillo. Sabemos sus nombres artísticos, sus afiliaciones a pandillas, sus fechas judiciales y sus abogados. Pero el hombre que perdió la vida, el hombre del que se supone que trata toda esta historia, apenas recibe un párrafo. Eso no está bien. Así que arreglemos eso, aunque solo sea por unos minutos. Market Taylor era residente del norte de Memphis. No tenía perfil público, ni carrera musical, ni presencia en redes sociales que generara titulares.
Según todos los relatos disponibles, era solo un hombre viviendo su vida en una de las zonas más duras de Memphis. Las mismas calles donde una conexión equivocada puede costarte todo. Y esa conexión llegó a través de la familia. Marquette Taylor tenía un hijo con la hermana de Matt Critter. Léanlo otra vez. El hombre que supuestamente lo llamó a su muerte estaba conectado a través de un bebé, a través de la sangre, a través del tipo de vínculo que se supone que significa algo. En la mayoría de las situaciones, esa conexión habría sido un escudo, una razón para proteger a alguien, no para dañarlo. En cambio, se convirtió en la razón por la que caminó hacia ese todoterreno sin miedo. No sabemos a qué se dedicaba Marquette Taylor para trabajar. No sabemos sus pasatiempos, sus sueños o qué estaba haciendo esa mañana antes de que todo cambiara. El registro público ofrece casi nada sobre quién era como persona, y ese silencio es su propia tragedia. Las calles recuerdan a los tiradores. La historia olvida a las víctimas. Y Marquette Taylor no fue el único olvidado ese día. Horas después de que encontraran su cuerpo en la avenida Wells, un segundo hombre fue tiroteado y asesinado a pocos metros de la misma escena. Se llamaba Ellis Turner, de 23 años. Era primo de Marquette Taylor. Su novia estaba embarazada, esperando a su segundo hijo en el momento en que lo mataron. Una tarde, dos familias destruidas, un bebé que nunca conocería a su padre, dos hombres muertos, un vecindario. Una tarde. Entonces, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Cómo es que un hombre conectado a este grupo a través de un hijo terminó tiroteado en un solar baldío? Para responder a eso, tenemos que retroceder hasta donde empezaron a mostrarse las grietas. Hubo un tiempo en que Matt Critter y Lord Davolo estaban en el mismo bando, misma calle, mismo grupo, mismo vecindario. Crecieron juntos en la 7th Street, en el norte de Memphis. El tipo de vínculo que se forma cuando vienes de la misma lucha, respiras el mismo aire y te cuidas la espalda desde joven. Incluso hicieron música juntos. Pero en algún punto, la amistad se resquebrajó. Según las propias palabras de Matt Critter en una entrevista grabada, el punto de quiebre llegó a través del hermano menor de Lord Davolo. Matt Critter afirmó que el hermano andaba diciendo por ahí que él había intentado extorsionar a la familia por una cadena que se perdió. Matt Critter fue directo al respecto. Sus palabras: dejaste que tu hermano menor mienta diciendo que me quitó algo. Nadie en este planeta me ha quitado nada. Dejó claro que no se trataba de dinero ni de una cadena. Esto era sobre respeto, y en el mundo del que venían estos hombres, el respeto lo era todo. La situación con Lord Davolo ya venía gestándose antes de eso. Davolo había sido arrestado en Miami, pillado en libertad condicional con un arma de fuego y narcóticos. Había estado en Miami desde entonces, lejos de la 7th Street. Y mientras él no estaba, Matt Critter afirmaba que fue quien mantuvo las cosas en orden en casa. Ayudó a la gente de Davolo, mantenía el movimiento. En sus propias palabras, cuando Davolo huyó a Miami, fui yo quien ayudó. Pero en lugar de gratitud, Matt Critter sintió traición. La ruptura no tardó en hacerse pública. Se derramó en las redes sociales, y en esas calles, una disputa pública es una disputa peligrosa. Walkdown JD, alineado con Lord Davolo y WDG, se fue en directo y dejó clara su postura. Sus palabras fueron directas: estoy libre con 3 fianzas, Walkdown Gun fuera. Se burló abiertamente de TTG, provocando que los suyos estaban encarcelados mientras los suyos se movían libres. Al otro lado, Ted, la mano derecha de Matt Critter y afiliado a TTG, respondió con la misma dureza. Se fue en directo amenazando con dar vueltas para buscar rivales, dejando claro que la tensión ya había pasado de las palabras. Llegó otro golpe, esta vez desde fuera del vecindario por completo. En octubre de 2022, Gucci Mane subió a Instagram y anunció que liberaba a casi toda su lista de 1017 récords. Solo mantuvo a 2 artistas. Matt Critter no estaba entre ellos. Apenas semanas después de firmar con uno de los sellos más reconocidos del hip hop, el acuerdo se había deshecho. La carrera musical que debía ser su salida se estancó antes de empezar realmente. Presión en la calle, presión profesional, una disputa pública con su amigo de la infancia, un vecindario partido entre TTG y WDG. En diciembre de 2022, la 7th Street no solo estaba dividida, era un polvorín. Y Marquette Taylor estaba a punto de caminar directo hacia la explosión.
21 de diciembre de 2022. Poco antes del mediodía. Avenida Wells, norte de Memphis. Una calle como cualquier otra en esta parte de la ciudad, tranquila en apariencia, pesada por debajo. Marquette Taylor estaba allí ese día, sentado en su furgoneta. No sabemos exactamente qué estaba haciendo ni a dónde se dirigía. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió después, porque un testigo lo vio todo. Un todoterreno entró en un solar baldío de la avenida Wells. Dentro iban 4 hombres: Daniel Bates, conocido como Mac Critter, Gary Taylor, Danterry Owens, el hermano de Mac Critter, y un cuarto hombre cuya identidad no aparece en la declaración policial. Entraron, y luego se fueron. Ese detalle importa. Se fueron y volvieron. Esto no fue un encuentro casual. Esto no fue una decisión impulsiva tomada en el momento. Estos hombres volvieron a ese solar, y cuando lo hicieron, el plan ya estaba en marcha. El todoterreno volvió al solar vacío, y entonces Mac Critter, Daniel Bates, llamó a Marquette Taylor. Le dijo que bajara de su furgoneta y se acercara a ellos. Y Taylor fue. Quizás se sintió seguro por el vínculo familiar. Quizá no tenía motivos para desconfiar del hombre conectado a la hermana de su hijo. Quizá simplemente no tuvo elección. Sea cual sea la razón, caminó hacia ese todoterreno. Los 4 hombres bajaron y sacaron pistolas. Gary Taylor abrió fuego, múltiples disparos que alcanzaron a Marquette Taylor más de una vez. Taylor cayó, y Gary Taylor siguió disparando, incluso después de que Marquette Taylor ya estuviera en el suelo. Los disparos continuaron. El testigo lo vio todo. Luego los 4 subieron al todoterreno y se marcharon. La policía de Memphis acudió a la cuadra 600 de la avenida Wells y encontró a Marquette Taylor muerto en el lugar. Había recibido varios disparos. La escena seguía activa. Los agentes aún procesaban la zona, aún recopilaban información, cuando la tarde dio otro giro devastador. Aproximadamente a las 2:15 de la tarde, a pocos metros de donde habían matado a Marquette Taylor horas antes, sonaron nuevos disparos. Ellis Turner, de 23 años, primo de Marquette, fue tiroteado y asesinado dentro de un coche cerca de la intersección con Wells. Los vecinos dijeron haber oído unos 9 disparos. 3 personas fueron detenidas en otro lugar en relación con su muerte. La novia de Turner dijo a los periodistas que era una buena persona. Estaba embarazada de su segundo hijo en el momento en que lo mataron. Un vecino que había vivido en esa calle durante 60 años salió a la puerta y dijo: «Esto es devastador. Nunca había experimentado nada igual. 2 hombres muertos, la misma calle, la misma tarde. Un vecindario conteniendo la respiración». En cuestión de días después del tiroteo, las autoridades se movieron rápido, al menos al principio. El 29 de diciembre de 2022, Daniel Bates, Mac Critter, fue acusado formalmente de asesinato en primer grado. Su hermano, Danterry Owens, fue acusado junto a él. A ambos se les denegó la fianza y quedaron recluidos en la cárcel del condado de Shelby, en el 201 de Poplar Avenue. Ninguno iba a salir. Al día siguiente, el 30 de diciembre, Gary Taylor, el hombre que el testigo identificó como el autor de los disparos, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. El comisionado judicial fijó su fianza en 0. Un hombre acusado de matar a otro a plena luz del día y ante un testigo iba a permanecer entre rejas. O eso creían todos. El 31 de diciembre de 2022, Nochevieja, Gary Taylor salió de la cárcel del condado de Shelby como hombre libre. No porque fuera inocente. No porque retiraran los cargos. No porque un juez revisara el caso y dictara una resolución legal. Salió por lo que la Fiscalía del Condado de Shelby describiría después como un error de procedimiento. Alguien cometió un error en el papeleo. Y por ese error, un hombre acusado de asesinato en primer grado fue puesto en libertad bajo su propia responsabilidad, es decir, sin pagar un solo dólar de fianza. La Fiscalía del Condado de Shelby fue directa en su comunicado público. Sus palabras: alguien acusado de asesinato en primer grado no sería liberado ordinariamente bajo su propia responsabilidad. El error no tuvo nada que ver con la reforma de las fianzas. Esto fue un error. El alcalde de Memphis, Jim Strickland, tampoco se contuvo.
Habló públicamente de lo que calificó como puerta giratoria. En la cárcel del condado de Shelby, en el 201 de Papler, la ciudad estaba furiosa. Un asesino, identificado por un testigo, había recibido su libertad en Nochevieja por un simple fallo administrativo. Pero la historia no terminó ahí. Gary Taylor compareció ante el tribunal el 3 de enero de 2023. Su fianza fue revocada de inmediato. Volvió a ingresar en la cárcel del condado de Shelby sin fianza. Su comparecencia por videoconferencia estaba prevista para el 4 de enero, y una vista más amplia para el 10 de enero. Mientras tanto, el abogado de McCritter, Art Horn, preparaba su defensa. Declaró a la prensa con tono mesurado pero firme: es un buen joven. No tiene antecedentes, y somos optimistas de que será absuelto de estos cargos. Horn también cuestionó la credibilidad del testigo que situaba a su cliente en la escena. No estoy seguro de que esta persona esté involucrando a mi cliente por una situación pasada o una disputa en curso, dijo. 3 hombres acusados, uno liberado por error y recapturado, una ciudad indignada y un sistema judicial que enmudeció sobre este caso durante años. En 2026, no se ha informado de ningún resultado de juicio. El atasco judicial del condado de Shelby se tragó el caso por completo. Pero mientras el tribunal se estancaba, la calle no lo hizo. Y lo que ocurrió después sacudiría la 7th Street hasta sus cimientos. Recuerden cuando dijimos que tuviéramos en mente a Ted y a Walk Down JB. Este es el momento. Habían pasado más de 2 años desde que mataron a Marquette Taylor en la avenida Wells. Los 3 hombres acusados de su asesinato seguían en el sistema del condado de Shelby, esperando un proceso judicial que avanzaba a su propio ritmo. Pero en la 7th Street nadie esperaba nada. La disputa nunca había cesado. Solo se había vuelto silenciosa. El tipo de silencio que acumula presión en lugar de liberarla. Entonces llegó el 13 de marzo de 2025. A las 9:27 en la calle North 7th, en Memphis, sonaron disparos en la intersección cerca de la avenida Chelsea. La policía de Memphis acudió por informes de disparos y encontró a 2 víctimas. La primera era Tidarius Miller, conocido como Ted, la mano derecha de McCritter, la figura más visible de TTG en la calle mientras McCritter estaba tras las rejas. Caminaba con la madre de McCritter cuando 2 hombres armados con rifles les dispararon. Ted fue declarado muerto en el lugar. Había recibido un disparo en la cabeza. La madre de McCritter sobrevivió, pero no salió ilesa. Recibió 2 impactos, uno en el muslo y otro en el antebrazo. Ambas heridas fueron rozaduras. Seguía viva. Pero el mensaje que se enviaba a su hijo, sentado en una celda a kilómetros de distancia, no podía ser más claro. Las comunicaciones de la policía por radio captaron el caos en tiempo real. Los agentes informaron: 2 víctimas, un varón negro con un disparo en la cabeza. Mujer con rozadura en muslo y antebrazo. Los sospechosos, armados con rifles, huyeron hacia el oeste por una zona boscosa cerca de la avenida Chelsea. Un testigo describió a 2 hombres, uno con sudadera azul y otro vestido totalmente de negro, corriendo de la escena con rifles. Hasta el momento en que se informó de esta historia, no se habían realizado arrestos. 2 sospechosos seguían en fuga. El vecindario estaba conmocionado, pero no había terminado. Menos de 48 horas después de matar a Ted, la policía de Memphis acudió a un nuevo aviso de disparos en la cuadra 1700 de Hunter Avenue, pasadas las 5 de la tarde. Al llegar, encontraron a un hombre tendido en el jardín delantero con un disparo en la cabeza. Se intentaron maniobras de reanimación, pero no fueron suficientes. Ese hombre era Walk Down JD, Jadarius Sanders, el afiliado a WDG que se había burlado de TTG en directo, provocando que los suyos se movían libres mientras los otros estaban encerrados. El mismo cuyas palabras habían echado más leña al fuego. Fue declarado muerto en el lugar. 2 hombres. Ambos habían ido a las redes sociales para amenazar al otro bando. Ambos muertos en un plazo de 72 horas. Y en medio de todo, una madre. Tiroteada en la misma calle donde creció su hijo. Sin ganadores, sin victoria, solo 2 funerales más en la 7th Street. Esto es lo que ocurre cuando un barrio se declara la guerra a sí mismo. Las armas no entienden de bandos.
No entienden de disputas de rap, de lealtades de grupo ni de quien dijo que en una retransmisión en directo. Solo siguen quitando hasta que no queda nada que quitar. Esta historia no ocurrió en el vacío. Memphis no es la única ciudad estadounidense que lidia con violencia de pandillas. Pero lo que hace diferente a Memphis es la intensidad. Más de 102 pandillas, más de 13.000 miembros concentrados en barrios como el norte de Memphis, Orange Mound y Frase. Zonas donde la pobreza es profunda y las opciones escasean. Y aquí está el detalle que la mayoría pasa por alto al hablar de violencia entre pandillas. La disputa más peligrosa casi nunca es entre desconocidos. Es interna. Es la fractura que ocurre dentro de un mismo vecindario, un mismo grupo, un mismo círculo de hombres que crecieron juntos y luego eligieron bandos distintos. Cuando luchan extraños, hay límites. Cuando luchan hermanos, no hay ninguno. Eso es exactamente lo que pasó en la 7th Street. TTG y WDG no venían de diferentes partes de la ciudad. Venían de la misma manzana, de la misma crianza. Y cuando esa alianza se derrumbó, la violencia que siguió fue más personal y más mortal que cualquier cosa que un rival externo pudiera haber traído. Las redes sociales echaron gasolina a todo esto. Las mentiras, las provocaciones, las amenazas. Lo que antes se quedaba en el barrio ahora se emitía ante miles de espectadores. Cada provocación se convertía en un desafío público. Cada amenaza, en una promesa que había que cumplir para salvar la cara. Walkdown JD se burló de TTG en un directo. Tid respondió: ambos están muertos. Las cámaras no los protegieron. Solo documentaron el camino que llevó a sus funerales. Y luego está la intersección entre el rap y la calle, una colisión que rara vez termina bien. Matt Critter firmó con 1017 Records de Gucci Mane en octubre de 2022. Ese mismo mes, Gucci Mane recortó casi toda su lista. La puerta de la música se cerró justo cuando la presión en la calle alcanzaba su punto máximo. Cuando la carrera desaparece, la calle se convierte en el único escenario que queda. Y en medio de todo, sin vínculos con pandillas, sin disputas, sin antecedentes, estaba Market Taylor. No eligió este mundo. Simplemente estaba conectado con alguien de él. En Memphis, a veces conocer a la persona equivocada es suficiente para que te maten. Hagamos una pausa antes de cerrar esto. Market Taylor dejó un hijo. Un hijo que crecerá sabiendo que su padre fue tiroteado varias veces en un solar baldío, al que llamó un hombre vinculado a su propia familia. Ese niño no eligió esta historia. Se la dieron. Ellis Turner, de 23 años, dejó un hijo y un bebé que aún no había nacido cuando lo mataron. 2 niños creciendo sin su padre por una guerra que no tenía nada que ver con ellos. Tid y Walkdown JD, ambos muertos antes de tener la oportunidad de ser algo más que lo que las calles hicieron de ellos. Ambos advirtieron al mundo en directo exactamente hacia dónde se dirigían. Nadie lo detuvo. Y la madre de Matt Critter sobrevivió esa noche en la North 7th Street. Pero sobrevivir y estar entero son dos cosas muy diferentes. Ninguna madre debería verse atrapada en el fuego cruzado del mundo de su hijo. La lección en todo esto no es tan simple como aléjate de las pandillas. Esa frase no explica la realidad de crecer en el norte de Memphis, con opciones limitadas, lealtades profundas y un barrio que ha estado en guerra consigo mismo más tiempo del que la mayoría de estos jóvenes han estado vivos. El ciclo es más grande que cualquier persona. La pobreza lo alimenta. El orgullo lo mantiene. La lealtad atrapa a la gente dentro. Y la proximidad hace casi imposible salir, incluso cuando quieres. Lo que aún no sabemos es quién era realmente Market Taylor. Sus sueños, sus planes, lo que quería para su hijo, lo que le hacía reír. El registro público no le dio más que un nombre y una causa de muerte. Las calles se llevaron el resto. Esa es la parte del crimen real que no sale en los titulares. Detrás de cada número de caso, cada declaración, cada fecha judicial, hay una persona real. El padre de alguien, el hermano de alguien, el hijo de alguien. Market Taylor merecía algo mejor. Todos los que aparecen en esta historia también.